Saludos amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Las enfermedades articulares son numerosas y frecuentes. Muchas de ellas son productos del envejecimiento, pero otras hay diferentes causas detrás de ellas. Esta tarde conversaremos sobre una artritis muy peculiar, la artritis gotosa. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Navis, y buenas tardes a los amigos televidentes. Doctor, para entrar en materia, ¿cuál es la definición médica de la gota? La gota es una enfermedad, Navy, que se conoce desde la antigüedad, o sea, es una dolencia muy antigua, que se caracteriza por la acumulación anormal y excesiva del ácido úrico en diversos tejidos y órganos del cuerpo humano. La forma más frecuente, o sea, la forma clínica más frecuente de la gota es precisamente la artritis gotosa, que se produce por la acumulación excesiva de cristales de ácido úrico en el interior de las articulaciones, donde produce cuadros inflamatorios que pueden evolucionar por crisis, que son la base clínica de esta enfermedad. La artritis gotosa es una enfermedad que predomina en los hombres, que no se ve en los niños y que cuando aparece en la mujer casi siempre lo hace después de la menopausia. O sea, las mujeres que padecen de gota, la mayoría de las mujeres que padecen de gota, lo hacen después que han tenido ya su climaterio, su fin de su actividad estrogénica. Es una enfermedad bastante frecuente que se caracteriza, Navy, por dos etapas: las crisis agudas y las etapas intercrisis. La crisis aguda de gota afecta varias articulaciones del cuerpo, pero sobre todo es muy típico la afección de la primera articulación del dedo gordo del pie, que es muy clásico en la artritis gotosa, donde afecta esta enfermedad, se produce una inflamación notoria de la articulación, con enrojecimiento, calor de la misma, un dolor intenso que incluso el roce de la media, de cualquier superficie, por suave que sea, incrementa este dolor. Esa es la característica de la crisis gotosa. Y estas crisis generalmente duran entre 3 y 7 días. Una vez que pasan, ya sea espontáneamente con el tratamiento, pueden transcurrir varias semanas o meses y entonces pues reaparecen estas crisis en estos enfermos. Doctor, ¿y qué es el ácido úrico y cómo causa este tipo de artritis? El ácido úrico, Navis, es una sustancia de desecho normal del organismo que se produce como resultado del metabolismo de ciertas proteínas. O sea, varios tipos de proteínas del cuerpo, cuando son metabolizadas, generan esta sustancia como un desecho natural, la cual se expulsa habitualmente a través de la orina. Eso es lo que constituye esta sustancia química. Sucede que cuando hay dificultades para su expulsión o se incrementa en gran medida su producción, pues nos enfrentamos a un incremento en la cantidad del ácido úrico en el cuerpo. Cuando durante mucho tiempo la cantidad de ácido úrico en el cuerpo se eleva, por la razón que sea, en algunas personas esto es el desencadenante de un proceso inflamatorio como la artritis gotosa, que es lo que estamos tratando esta tarde. Quiere decir que la hiperuricemia, o sea, el incremento del ácido úrico, se convierte muchas veces en el factor que desencadena la reacción inflamatoria de la gota. Sin embargo, es bueno saber, Navy, que esto no ocurre de una manera exacta, o sea, se han hecho cálculos que entre un 15 a un 20% de los pacientes
con el ácido úrico elevado son los que desarrollan la artritis gotosa, lo cual hace pensar que no solamente el ácido úrico es el causante del problema, sino que hay factores genéticos de tipo hereditario, factores ambientales, características muy propias del individuo, como otras patologías asociadas, la hipertensión, la obesidad, la diabetes, que facilitan o incrementan los riesgos de la artritis gotosa cuando se eleva el ácido úrico. O sea, no quiere decir que al elevarse el ácido úrico automáticamente la persona vaya a padecer de una artritis gotosa. Doctor, ¿y cómo se sospecha y comprueba el diagnóstico de una artritis gotosa? El diagnóstico de la artritis gotosa, Navy, casi siempre puede realizarse a través de la clínica. O sea, los síntomas y las características de una crisis aguda de gota son tan representativos de esta enfermedad que cuando son bien captados por el médico a través de un examen físico minucioso, de un interrogatorio correcto, se puede hacer el diagnóstico solamente con estos elementos. Pero cuando existe la duda, hay algunos estudios que se encargan de ayudarnos a un diagnóstico certero. Entre ellos, el ácido úrico es el más usado, o sea, dosificar la cantidad de ácido úrico. Porque cuando tenemos a un paciente con un cuadro de artritis que nos recuerda a la artritis gotosa y encima tiene un ácido úrico elevado, el diagnóstico prácticamente es inequívoco. Cuando existen dudas, se pueden realizar incluso biopsias de la articulación en las cuales aparecería la zona infiltrada por los cristales del ácido úrico, que es el que causa este proceso inflamatorio. Quiere decir que el diagnóstico es bastante sencillo, siempre y cuando se haga un examen físico correcto y estén todos los elementos para hacer el dictamen de esta enfermedad. Doctor, y una vez confirmado el diagnóstico, ¿cómo se lleva a cabo el tratamiento de esta enfermedad? Bueno, ya listo el diagnóstico de una artritis gotosa, se confecciona una forma de enfrentamiento a esta enfermedad basándose en dos aspectos fundamentales. En el tratamiento de la crisis aguda, o sea, el episodio agudo de dolor de la artritis gotosa. Esto es una parte. La otra parte es el enfrentamiento en los periodos de intercrisis para tratar de llevar el ácido úrico a los niveles que son normales y que facilitan el espaciamiento de la crisis y que cuando ocurren sean menos intensas. Yo te propongo, Navy, ver en pantalla aquellos consejos esenciales para todas las personas que padecen esta enfermedad que contribuyen a reducir la intensidad de la crisis y el número de estos episodios. Consejos esenciales para enfrentar y tratar la artritis gotosa. Evitar las dietas ricas en proteínas de origen animal, como mariscos, vísceras, carne roja, queso, entre otros. Evitar los ejercicios físicos prolongados, como caminatas, juegos de fútbol, etc. Evitar las bebidas alcohólicas, especialmente la cerveza. Evitar el uso indebido de algunos medicamentos, como la hidroclorotiazida, que pueden incrementar el nivel del ácido úrico. También es conveniente evitar ayunos muy prolongados y traumatismos articulares frecuentes que generan o precipitan la aparición de las crisis. Doctor, ya tenemos claro las medidas higiénicos dietéticas que deben cumplir los pacientes gotosos, pero ¿cuáles son los medicamentos que deben llevar a cabo en su tratamiento? Bueno, aunque en nuestro espacio no es frecuente, Navy, que demos detalles o especificaciones de los medicamentos que se utilizan, yo creo que en este caso de la gota podemos hacer la excepción porque con frecuencia se hacen tratamientos incorrectos y se cometen acciones que conspiran contra el buen éxito del tratamiento de esta enfermedad. En primer lugar, hay dos cosas que tenemos que dividir a la hora de diseñar el tratamiento. Como les decía hace unos instantes, la crisis gotosa, que es el episodio agudo de dolor, se alivia con reposo, con fomento frío, con antiinflamatorios comunes como el ibuprofeno, el naproxeno, el piroxicam, que se utilizan en cualquier tipo de inflamación. Y existe un medicamento que se llama colchicina,
que es específico para la crisis aguda de gota y que se debe emplear, por supuesto, bajo prescripción facultativa, y que es un medicamento que genera toxicidad, o sea, genera diarreas cuando se utiliza a altas dosis, y ese es el momento en que hay que suspender ese medicamento. Pero se usa, te repito, en el transcurso de las crisis. El otro momento del tratamiento, Navy, es cuando tratamos de evitar las crisis agudas. O sea, es ese espacio de tiempo en el que el paciente gotoso necesita reducir su ácido úrico para no caer en crisis. El medicamento idóneo para esta etapa es el halopurinol, que es un medicamento que moviliza el ácido úrico del organismo y facilita su expulsión por la orina. Es bueno señalar que durante las crisis agudas no se debe consumir halopurinol, porque puede incrementar los síntomas de estas crisis. El halopurinol exclusivamente se utiliza fuera de las crisis agudas para mantener niveles óptimos de ácido úrico en el cuerpo y facilitar la evolución de estos pacientes. Sin duda aprendimos cosas muy interesantes sobre esta enfermedad. ¿Alguna consideración más que usted quiera agregar antes de terminar? Sí, Ney, vamos a puntualizar a modo de resumen algunos detalles que son importantes. En primer lugar, tener el ácido úrico elevado no significa padecer de gota. Esa es la primera cosa que debemos tener presente en esta enfermedad. En segundo lugar, la dieta es un parámetro importantísimo en el control del paciente gotoso. El paciente que padece de artritis gotosa debe hacer una dieta con restricción de estas proteínas que hemos mencionado, una dieta durante toda su vida. O sea, no es hacer la dieta en episodios y abandonarla para retomarla nuevamente, porque esos cambios en la dieta precipitan casi siempre las crisis, y por eso es que se debe tener presente que la dieta restrictiva debe ser más o menos a largo plazo. Eso es muy importante. Y finalmente, algo que nos preguntan muchas veces las personas cuando hablamos sobre esta enfermedad, y es que comer en exceso de con exceso de proteína no convierte a ninguna persona en gotoso. O sea, la gota, como ya habíamos dicho, es un trastorno en el metabolismo del individuo que se agrava cuando hay una ingestión incrementada de proteína. Por eso, las personas que ingieren grandes cantidades de proteína y no padecen la enfermedad no tienen riesgo ninguno de padecerla. Sin embargo, el que tiene el riesgo o ya la padece, sí debe hacer una dieta con restricción proteica para evitar los temibles episodios de crisis gotosa, que es la única manera que podemos controlar. Doctor, fue un verdadero placer tenerlo esta tarde con nosotros. Igualmente. Y a ustedes, mis amigos de siempre, yo los invito a un nuevo encuentro para juntos aprender interesantes temas médicos y de salud, aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.